Amigos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un conflicto que ha marcado la historia por generaciones. El conflicto palestino-israelí. Una historia que perdura en el corazón de Oriente Medio, una herida que aún no ha cicatrizado. Exacto, un verdadero rompecabezas. Para esa inmersión tenemos documentos de la ONU, informes, testimonios, un montón de material. Nuestra misión es entender las raíces de este conflicto, sus complejidades, por dónde comenzamos a desenredar esta madeja. Bueno, la resolución 181 de las Naciones Unidas en 1947 es un buen punto de partida, imagina. La ONU intentando dividir Palestina en dos estados. Dos estados. Sí, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Suena utópico, ¿no? Utópico, sí. Y me imagino que insostenible. ¿Qué ocurrió después? Esa división nos sentó bien a todos. No, para nada. La creación del Estado de Israel en 1948 desencadenó lo que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe. Cientos de miles de palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados. Ya veo, eso explica la tensión desde el inicio. Y la resolución 194, que reconoce el derecho al retorno de estos refugiados, sigue sin cumplirse. Desafortunadamente sí. Es uno de los puntos más delicados del conflicto. Para los palestinos el derecho al retorno es fundamental, mientras que para Israel implica una posible amenaza a su identidad judía. Un verdadero dilema. Un callejón sin salida, como dices. Y en el centro de todo esto tenemos Jerusalén, la ciudad sagrada, codiciada por tres religiones. Jerusalén, un quisor de culturas, de religiones. Islam, judaísmo, cristianismo. Un lugar sagrado, pero también una fuente constante de tensión. Claro. En 1980, Israel anexiona Jerusalén Este, declarándola su capital entera y unificada. Un movimiento que no fue bien recibido por la comunidad internacional, ¿verdad? Correcto. Para los palestinos, Jerusalén Este también es la capital de su futuro estado. Imagina la frustración, la sensación de injusticia. Totalmente. Una ciudad, dos pueblos, tres religiones. Un nudo imposible de desatar. Pero a lo largo de los años ha habido intentos de acercamiento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esos intentos de paz? Sí, ha habido esfuerzos. Los acuerdos de Oslo en los años 90, la cumbre de Camp David en el 2000, las conversaciones estaban en 2001. Pero todos, lamentablemente, se quedaron en eso. Intentos. Acuerdos fallidos. ¿Por qué es tan difícil alcanzar la paz? ¿Hay algún factor común que explique estos fracasos? La desconfianza es clave. Cada bando arrastra décadas de dolor, de resentimiento. Es difícil construir una base sólida para la paz con tanto peso en la espalda. Claro, es comprensible. ¿Y qué papel juegan los asentamientos israelíes? Siempre he escuchado hablar de ellos, pero no entiendo bien su impacto real. Imagínate un mapa de Cisjordania con asentamientos israelíes por todas partes. Estos asentamientos, considerados ilegales por la ONU, fragmentan el territorio palestino y hacen muy difícil la creación de un Estado viable. Entiendo. Es como intentar construir algo sobre un terreno inestable. Y además tenemos el muro de separación, otra medida que ha generado mucha polémica. El muro, construido por Israel por seguridad, ha sido condenado por la Corte Internacional de Justicia. Es una barrera física que divide comunidades, familias, que restringe el movimiento de los palestinos. Una barrera que no solo es física, ¿no? Es también psicológica. Un recordatorio constante de la división. Y todo esto nos lleva a la ocupación israelí y las sombras que proyecta. Exacto. La ocupación implica demoliciones de viviendas, restricciones de movimiento, checkpoints militares. Una realidad que genera frustración, indignación y alimenta el ciclo de violencia. Y mientras tanto, Gaza, controlada por Hamas desde 2007, está bajo un bloqueo que ha creado una grave crisis humanitaria. Imagínate una franja de tierra densamente poblada con recursos limitados, con dificultades para acceder a agua potable, electricidad, atención médica. Esa es la realidad en Gaza. Una situación terrible. Y ante esto, ¿dónde está la comunidad internacional? ¿Qué se está haciendo para aliviar el sufrimiento y buscar una solución justa? Esa es la pregunta clave y la que exploraremos en la próxima parte de nuestra inmersión. Analizaremos el papel de la ONU, de la Unión Europea, de las organizaciones de derechos humanos. Un laberinto diplomático con muchos actores, muchos intereses en juego. Un laberinto donde la verdad a menudo se pierde entre las sombras. Sin duda. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión, donde seguiremos desentrañando los secretos de este misterio sin resolver. Retomamos nuestra inmersión en el conflicto palestino-israelí. La última vez nos quedamos con la pregunta de qué está haciendo la comunidad internacional para buscar una solución. Sí, una pregunta importante. Entramos en el mundo de la diplomacia internacional, ¿no? Donde a veces las buenas intenciones no son suficientes. Exacto. Empecemos por la ONU, un actor clave en este escenario. Desde la Resolución 181 en 1947, la ONU ha estado involucrada en la búsqueda de una solución. Pero como ya vimos, la historia del conflicto ha estado marcada por la frustración y la falta de avances. Hablamos de la Resolución 194 y el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
¿Qué ha hecho la ONU para hacer cumplir esta resolución? La ONU ha reiterado la importancia del derecho al retorno muchas veces, pero la realidad es que no tiene el poder para obligar a Israel a cumplirlo. Ya veo. Y con la expansión de los asentamientos, ¿qué pasa? Imagino que la ONU tiene una postura firme. Sí, la ONU ha condenado la construcción de asentamientos en Cisjordania, considerándolos una violación del derecho internacional. Pero una vez más, la falta de mecanismos para hacer cumplir sus resoluciones limita su capacidad de acción. Es decir, que la ONU reconoce la injusticia, condena las acciones, pero no puede cambiar el curso de los acontecimientos. En parte sí. Y para complicar más la situación, tenemos el papel de Estados Unidos, un actor fundamental en este tablero geopolítico. Claro, Estados Unidos, el aliado estratégico de Israel. Siempre se ha dicho que Estados Unidos tiene la llave para resolver el conflicto. Pero hasta ahora, nada. Es cierto que Estados Unidos ha sido un obstáculo para que la ONU tome medidas más contundentes contra Israel. Pero también ha habido momentos en los que ha intentado impulsar la paz, como durante los acuerdos de Oslo. Pero esos intentos, como vimos, fracasaron. ¿Qué factores explican esto? ¿Por qué Estados Unidos, con toda su influencia, no ha logrado mediar una solución? Bueno, la política interna de Estados Unidos, la presión de los grupos de lobby pro-Israel, la complejidad del propio conflicto, son factores que influyen. Mientras tanto, el conflicto sigue enquistado, la violencia aumenta, la población palestina sigue sufriendo las consecuencias de la ocupación. ¿Qué otros actores internacionales están buscando una solución? La Unión Europea ha tenido un papel más activo en los últimos años, promoviendo la solución de dos estados y financiando proyectos de desarrollo en Palestina. Pero ¿hasta qué punto puede la Unión Europea presionar a Israel? La verdad es que su influencia es limitada. La UE está en una posición delicada. Por un lado, defiende los derechos humanos, la legalidad internacional, pero por otro lado, depende de Israel en cuestiones de seguridad, de cooperación económica. Entiendo. La geopolítica, otra vez, se impone. Y medio de todo esto, ¿qué papel juegan las organizaciones de derechos humanos? Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch hacen una labor fundamental. Documentan las violaciones de derechos humanos, denuncian las injusticias, dan voz a las víctimas. Hablábamos antes de Gaza, el bloqueo, la crisis humanitaria. ¿Qué dicen estas organizaciones sobre la situación en la franja? Han denunciado las restricciones impuestas por Israel que afectan a millones de personas. Describen la situación en Gaza como una prisión al aire libre, la población atrapada en un ciclo de violencia y desesperación. Y fuera de Gaza, ¿qué otras violaciones de derechos humanos se han documentado? La construcción del muro de separación, la expansión de los asentamientos, las demoliciones de viviendas palestinas, las restricciones de movimiento, la atención administrativa sin cargos, son solo algunas de las prácticas que han sido denunciadas. Y lo que es aún más preocupante es que algunas de estas prácticas han sido calificadas como crímenes de guerra e incluso como apartheid. El término apartheid, que nos recuerda a la segregación racial en Sudáfrica, ha generado mucho debate. Pero muchas organizaciones de derechos humanos consideran que la situación en los territorios ocupados palestinos cumple con los criterios para ser considerada un sistema de apartheid. Es decir, que estaríamos hablando de un sistema de discriminación institucionalizada que separa y oprime a un grupo de personas por su origen étnico. Exactamente. Un sistema que niega a los palestinos sus derechos fundamentales y los somete a un régimen de control y opresión. Ante esta realidad tan compleja, tan llena de matices, ¿cómo podemos, como individuos, contribuir a la búsqueda de la verdad? Informándonos, cuestionando las narrativas dominantes, buscando fuentes diversas, apoyando a las organizaciones que trabajan por los derechos humanos, exigiendo a nuestros gobiernos que actúen de forma responsable. Cada pequeña acción cuenta. Porque la verdad, como hemos visto, a menudo se esconde entre las sombras. Y para encontrarla, tenemos que mirar más allá de las apariencias, cuestionar nuestras propias creencias, escuchar todas las voces. Solo así podremos comprender la complejidad del conflicto palestino-israelí y contribuir a construir un futuro más justo y pacífico. En la última parte de esta inmersión, exploraremos las diferentes opciones que se han planteado para resolver este conflicto. Ya hemos explorado las raíces del conflicto, la diplomacia internacional, las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y ahora, en esta última parte, nos adentramos en un terreno aún más complejo, las posibles soluciones. Un terreno complicado, sí. Después de todo lo que hemos visto, cuesta imaginar una salida fácil. No hay soluciones mágicas, eso seguro. Pero se han planteado diferentes opciones a lo largo de los años. Cada una con sus defensores y detractores, cada una con sus propias dificultades. Claro, empecemos por la más conocida, la solución de dos estados, la que más apoyo ha recibido de la comunidad internacional. Sí, la idea, en teoría, es simple. Crear un Estado palestino independiente junto a Israel, con Jerusalén como capital compartida.
Suena razonable, al menos en principio. Pero me imagino que en la práctica la cosa cambia. Mucho. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es uno de los principales obstáculos. Como vimos, estos asentamientos fragmentan el territorio palestino y hacen difícil la creación de un Estado viable. Es como intentar dibujar una frontera sobre un mapa lleno de obstáculos. ¿Y qué pasa con Jerusalén? ¿Cómo se comparte una ciudad tan simbólica? Jerusalén es el corazón del conflicto, sin duda. Para ambos pueblos tiene un profundo significado religioso, histórico, cultural. Encontrar una fórmula para compartirla de manera justa es uno de los mayores desafíos. Y además está la desconfianza, el resentimiento de décadas de conflicto. ¿Cómo se puede dialogar en un ambiente tan polarizado? Es otro gran obstáculo, sí. Las heridas del pasado siguen abiertas y la falta de voluntad política para hacer concesiones no ayuda. Entonces, la solución de dos estados, a pesar de ser la más aceptada, se enfrenta a enormes dificultades. Hay otras opciones. Sí. Algunos defienden la solución de un solo Estado, un Estado binacional donde israelíes y palestinos convivan con los mismos derechos y obligaciones. Una solución que, a priori, parece idealista, pero me imagino que también tiene sus problemas. Claro. La principal preocupación es cómo garantizar la convivencia pacífica entre dos pueblos con identidades tan marcadas, con historias tan entrelazadas. Sería como intentar mezclar agua y aceite, y la identidad judía de Israel. No se vería amenazada en un Estado binacional. Esa es una de las principales críticas a esta solución. Muchos israelíes temen que un Estado binacional implique la disolución de su identidad nacional. Es decir, que la solución de un solo Estado, a pesar de su atractivo en teoría, también plantea serios desafíos. ¿Hay alguna otra opción que se haya considerado? Se ha hablado de una solución de 3 estados, que implicaría la creación de un Estado palestino en Cisjordania, otro en Gaza y un tercer Estado, Israel. 3 estados. Suena aún más complejo que la solución de 2 estados. Lo es, sí. Esta opción se enfrenta a la oposición de la mayoría de los palestinos, que la ven como una forma de perpetuar la fragmentación de su territorio y de su pueblo. Entonces estamos en una encrucijada. 3 opciones, cada una con sus propios obstáculos, con sus propias incertidumbres. ¿Qué camino tomar? ¿Hay alguna luz al final del túnel? La verdad es que no hay respuestas fáciles. El futuro del conflicto palestino-israelí es una incógnita. Lo que sí está claro es que la solución, sea cual sea, debe basarse en el diálogo, en el respeto mutuo, en la justicia. Un diálogo que parece imposible ahora mismo, con la violencia en aumento, con la desconfianza, con la falta de voluntad política. El camino hacia la paz es largo y difícil, pero no hay que perder la esperanza. La historia nos ha enseñado que incluso los conflictos más arraigados se pueden resolver. La esperanza es importante, sí. Pero la esperanza sin acción no sirve de mucho. ¿Qué podemos hacer como individuos para contribuir a la paz? Informarnos, cuestionar las narrativas simplistas, promover la empatía, apoyar a las organizaciones que trabajan por la paz, exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Cada pequeño gesto cuenta. Porque la paz no es un regalo, es una conquista. Y para conquistarla necesitamos la participación de todos. El conflicto palestino-israelí es un desafío para la humanidad. No podemos permitir que el odio y la violencia sigan dictando el futuro de esta tierra. Es hora de romper el ciclo de la violencia, de construir un futuro donde la paz sea la única opción. Un futuro donde israelíes y palestinos puedan convivir en armonía, en una tierra que les pertenece a ambos por igual. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el conflicto palestino-israelí. Un viaje complejo, lleno de matices, de contradicciones, de emociones. Un viaje que nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que la paz es posible, de que vale la pena luchar por ella. Esperamos que esta inmersión te haya ayudado a comprender mejor este conflicto y te inspire a actuar a ser parte del cambio. Recuerda, la paz no es un sueño, es un compromiso. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y no olvides compartir este episodio con tus amigos. Juntos podemos hacer que la paz sea una realidad.